¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto compartir esta tarde con ustedes. También compartir esta conferencia con Alberto Padilla. Realmente él es el experto en crowdfunding. Yo simplemente les quiero contar la historia de cómo de hacer un despacho de arquitectura y de hacer pequeños desarrollos me involucré en el tema del crowdfunding y contarles un poquito la historia y los planes que tenemos de llevar a través del crowdfunding algunos proyectos. Bueno, pues empezamos. Les quiero primero platicar de un poco lo que hacemos en el despacho y cómo pasé de ser un arquitecto o un pequeño promotor a involucrarme en el crowdfunding. Bueno, en el despacho hacemos pues de todo tipo de arquitectura, algunos desarrollos propios y también desarrollos para empresas. Este es un proyecto que nosotros desarrollamos por completo, se llama 5 Casas, compramos el terreno, el proyecto, la obra, la venta y simplemente era un conjunto que lo que queríamos era que fuera un refugio en medio de la naturaleza, un escape de la vida urbana. Son 5 casas que tratamos de respetar mucho el entorno, que tratamos de usar los materiales, así los polines que usamos en la obra, respetar el flujo del agua y realmente lo que queríamos es que las casas se integraran muy respetuosamente al entorno. También hacemos en el despacho proyectos para otras personas. Este es un proyecto de ARA, 531 departamentos, enfrente de Tlatelolco. Ganamos el proyecto, el diseño para el proyecto y bueno, pues con mucha ilusión de este proyecto de realmente dignificar la vivienda de interés social. Intentamos, son 15,000 metros, convencimos a ARA de sacrificar un poco la densidad en aras del espacio público, de realmente que existieran relaciones, que la gente tuviera un espacio donde convivir. Muchas del programa hicimos áreas de lectura, áreas para estudiar, de computadoras, muchos espacios públicos que no estaban en el programa y que gracias a Dios pues nos los compraron. Este es el proyecto, ahorita está como en 70% de obra, son fotos de esta semana y pues ya vamos avanzados. Este es el proyecto como se va a ver terminado. En el tema de las oficinas y proyectos corporativos, a partir de aquí me empiezo y es mi contacto, ahorita verán con el crowdfunding, empezamos a hacer, llevamos 10 años haciendo corporativos o oficinas para diferentes empresas. Las oficinas de Telemundo, aquí Grupo Sever, Dentalia, y siempre nos empezamos a cómo diseñar los espacios de arquitectura. Y creo que la visión para mí cambió de cómo diseñar oficinas, estando en Europa hace como 6, 7 años, caminando, vi una cafetería que me pareció increíble y entré pues a pedir un café, simplemente quería comprar un café en un lugar padrísimo y todo. Cuando fui a pagar me enteré que no era una cafetería, era una oficina, donde vi a gente, pues, gente vestida informal, a chavos interactuando y realmente era un ambiente muy inspirador. Yo regresé pensando de qué padre que puedas tener, yo me acuerdo cuando fundé el despacho y hice mi primera oficina, era pues era un espacio bastante deprimente porque no tenía los recursos, lo hice con 3 pesos y todo. Y dije, oye, qué padre que tener al alcance una oficina, realmente un espacio que inspirara, que puedas interactuar con gente joven. Y creo que ahí comprendí que las oficinas habían evolucionado, así como en la época de las telecomunicaciones, y creo que podemos ser muy claros con esto, cómo era el teléfono y cómo habían cambiado las cosas. También en el tema empresarial, inclusive en cómo se hacen las empresas, pues esto ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho. Creo que aquí se ve muy claro cómo eran antes las oficinas o la idea de oficinas y cómo son las oficinas ahora. Cómo la gente o los nuevos jóvenes hacen pues, todo este tema de startups, cómo es otro mundo completamente diferente al que inclusive yo de 40 años vi cómo se trabajaba y cómo se crean nuevas empresas y todo ha evolucionado y ha evolucionado mucho. A raíz de esto,
regreso y diseño y me junto con unos inversionistas para plantearles un nuevo proyecto, un edificio que tuviera estas características, que realmente fuera la puerta para el joven emprendedor mexicano, donde sirviera para interactuar, relacionarse, donde fuera un espacio inspirador, donde los emprendedores, los jóvenes emprendedores pudieran comunicar, realmente fuera algo que estuviera a su alcance. Creamos Work, tan Insurgentes, en la Roma, y aquí uno de mis primeros clientes que entró, entró una persona como estos que había visto yo en las cafeterías, alguien de jeans con un backpack, Alberto Padilla, que ahorita los va a acompañar, y me dijo, oye, crucé, me encantó la oficina y voy a traer aquí a algunas empresas. Pues lo vi, la vi a alguien muy informal y pues pensé, bueno, pues me va a rentar dos personas, una empresita. Bueno, arrancó con alrededor como 7 personas, una empresa. Luego me enteré que era todo un ícono en el mundo del emprendimiento. Me dice, están ahí los que crearon Rides, Reservus, y había ya a sus escasos 30 años ya creado 3 o 4 empresas. Y fue, yo creo que mi mejor publicidad. Empezaron a llegar gente aquí, oye, que están los de Rides, y se empezó a hacer, la verdad, una comunidad muy padre. Como ven, es un espacio que lo que tiene es una biblioteca en planta baja, áreas para que convivir y oficinas oficinas privadas, salas de juntas. Y el chiste era resolverles las necesidades, como les digo, en este espacio de intercambio. Empezaron a pasar cosas muy interesantes o que realmente pues me sorprendieron para bien. Entre los mismos inquilinos empezaron a organizar desayunos. Una empresa venía, compraba el desayuno, invitaba a desayunar a todas las demás empresas para platicar sus experiencias y realmente gente, yo diría que el promedio de la gente que está son entre 25 y 30 años y empresas que realmente ves lo que están logrando. Son más de 23 empresas, muchas ya las compraron empresas internacionales y puedo palpar cómo esto está cambiando, ¿no? Así como en las telecomunicaciones, también en la vida empresarial, la forma de hacer negocios. Estos son algunas de las empresas que están con nosotros, como les digo, Brick, que es una de las empresas que va a hablar, por la cual me relaciono aquí en el crowdfunding. Hormiguero, está Nubity, que se dedica a hacer pues todo lo de grabar cosas en la red, BlaBlaCar, que también Alberto la fundó, Printero, y todo lo que tiene que ver es, yo diría, un espacio para que se desarrollen las startups. Y así como las empresas, yo creo que el crowdfunding es lo que el Uber para los taxis es, yo creo que el financiamiento para los bancos. Es realmente el futuro. Esto no es algo que quién sabe si pasa, es algo que está pasando. En Estados Unidos, por ejemplo, empresas como Red Rabbit, empresas como de impresión, Movitech, que son empresas de impresoras digitales, alcanzan a fondear $14 millones en 6 horas. Las empresas más interesantes en Estados Unidos no van a los bancos, inclusive muchas no van a la bolsa, acuden, ponen su empresa, ponen estas grandes ideas, las presentan de la forma más atractiva posible y la gente en internet invierte pequeñas cantidades, muchísima gente. Y así es como se hacen las grandes ideas. Y esta gente que trabaja en Work y con la que yo convivo y veo constantemente, ellos ya no van a este lugar donde te piden requisitos con cosas muy estrictas, sino es una forma de invertir con mucha flexibilidad. Es un modelo que se está apenas en ciernes en México, pero que ya está probado que es la forma en que se financian los proyectos más innovadores en Estados Unidos. Y ahora, ¿por qué no traer esto al medio inmobiliario? ¿Por qué no hacer esto? Y yo como arquitecto no solo veo una forma exponencial de crecer, una forma de hacer grandes desarrollos, sino inclusive va a tener, desde mi punto de vista, ese impacto en una arquitectura más arriesgada, más innovadora. Ahorita, gracias a Dios, yo tuve que pasar por muchas cosas para que ARA
pues, estuviera abierta a un proyecto, yo diría que un poco más innovador de lo que venían haciendo. Fue mucho tiempo, primero habíamos presentado un proyecto, no se hizo, y este es el tercer proyecto y logramos convencer. Cuando le llegas a gente como la que trabaja en Work, con ideas, yo creo que esto va a inclusive tener como resultado una mejor arquitectura, una arquitectura más innovadora. Definitivamente creo que en Work, la forma de crecer, tuvimos la verdad un éxito que superó mis expectativas y las expectativas de los inversionistas, pero creo que el modelo es crecer a través de esto, del crowdfunding. Una de las empresas que se creó en Work es precisamente Brick, Alberto, que les va a explicar a detalle cómo es este modelo. Pero una de las empresas que se creó dentro de Work fue Brick. Brick es un crowdfunding. Como lo dice, es poner ladrillo por ladrillo entre mucha gente para construir algo. Yo creo que tiene el potencial de recursos, muchísimos recursos, de una forma mucho más flexible que la de llegar con un banco, y realmente gente millennials que pueden ver, que pueden invertir poco, pero muchísima gente, y que pueden ver a Work, pueden ver este ambiente, que yo creo que se puede identificar con él, es el modelo idóneo con el que estamos iniciando con Alberto el desarrollo y por eso la palabra network, porque crear toda una red de edificios financiados a través de Brick, a través del crowdfunding. Seguramente, como les digo, yo simplemente vengo a contar una historia de cómo a través de la arquitectura, como un arquitecto me relacioné con el crowdfunding, y seguramente Alberto les explicará a mucho detalle cómo funciona, y simplemente yo lo que veo es que abre puertas a pequeños empresarios o pequeños desarrolladores como nosotros, y las posibilidades realmente son infinitas, y cómo el talento, más allá de todos los requisitos burocráticos o todo lo que se necesita para llegar a un banco o inclusive a la bolsa, cómo poder hacer y que el talento se financie. Una forma de financiar el talento, los sueños, yo creo que es esto, es así como fue el teléfono, como les digo, para el celular, o como es el Uber para los taxis. Yo creo que esto es lo que es el crowdfunding para los bancos o las instituciones financieras. Los dejo con Alberto Padilla, creador y uno de los fundadores de Brick. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, les voy a platicar un poquito ya más a detalle del cómo funciona el crowdfunding. Les voy a platicar con el caso específico de Brick, que es la empresa que me tocó fundar. Pero antes de eso quiero explicarles, relacionado a lo que decía Fernando, cómo la evolución de los modelos de negocio ha cambiado hoy gracias al acceso que tenemos a las tecnologías de información. Mejor dicho, el acceso que las tecnologías de información nos dan a información que nos permite confiar en la gente de manera mucho más fácil, y nos hace que ya no necesitemos de ciertas instituciones para lograr cosas. Por ejemplo, el caso específico de las oficinas y Work, que es donde nosotros justamente trabajamos ahorita, ahí está. Antes, una empresa decía, bueno, necesito un lugar para trabajar, entonces buscas una oficina en donde tengas tus necesidades cubiertas o tu espacio necesario, pero pues te tienes que acoplar a lo que encuentras. Y si te sobra espacio, pues tienes que ver cómo llenarlo o ver qué hacer con ese espacio, o si te queda corto, tienes que ir y buscar un segundo local, un segundo edificio, un segundo piso, lo que sea necesario que estés rentando. Hoy en día funciona diferente. Hoy en día la gente, las empresas jóvenes, lo que buscan es no buscan tener un espacio de trabajo, sino buscan tener acceso a un espacio de trabajo. Es decir, no necesitan ser los dueños del espacio de trabajo. Y por dueños no quiere decir que sean los dueños del inmueble, sino los dueños del acceso al inmueble. Ellos pueden hoy compartirlo, y es lo que sucede en Work. Nosotros, como empresas jóvenes, llegamos a un edificio en donde nos agrega mucho más valor que solo nos renten 5 escritorios, que es lo que necesitamos, y que estemos compartiendo otros 5 escritorios con otras empresas o 70 escritorios con otras empresas, porque para nosotros no nos importa ser dueños o controlar el acceso al edificio entero. Nosotros lo único que necesitamos es un lugar, te puedas sentar, trabajar y además generar información, conocer gente que te genere contactos y que puedas ayudarte a desenvolverte, ¿no? Entonces, por eso es que hoy, así como el modelo de oficinas,
de ser oficinas tradicionales, se abre a oficinas compartidas, así se abre también el modelo de inversiones. Hoy ya no necesitas, bueno, como antes sería, tú pones tu dinero en el banco y el banco sabe qué hacer con tu dinero para generarte ciertos intereses, ¿no? O incluso la Bolsa Mexicana de Valores, tú vas y dices, oye, yo quiero invertir, en la bolsa hay ciertos instrumentos, pongo mi dinero, pero estás confiando en un intermediador de las cosas, que ni siquiera es intermediador, es en una institución que te da el acceso a las cosas, porque pues tú necesitas, o antes necesitábamos de estas instituciones o de estas organizaciones que hicieran cierto trabajo por nosotros, porque nosotros pues no teníamos la capacidad para fondear un proyecto completo o para invertir en una empresa, porque una empresa tal necesitaba cientos de millones de pesos y nosotros tal solo teníamos uno, ¿no? Pero hoy en día eso cambia gracias a las tecnologías de información. Hoy en día tú puedes ser parte de sin tener que ser el todo, y eso es donde entra el crowdfunding. Entonces les voy a explicar. De aquí, levante la mano, ¿quién ya había escuchado la palabra crowdfunding? Ya bastantes. El modelo más conocido en el mundo de crowdfunding se llama Kickstarter, es en Estados Unidos. Básicamente son empresas que agarran y dicen, yo tengo este proyecto, quien me dé $1 le voy a dar tal recompensa, quien me dé $2 le voy a dar tal recompensa, así. Y entonces juntan a miles de personas que ponen poquita cantidad de dinero, pero en esa suma da el dinero que necesita el proyecto, ¿no? Ese es Kickstarter. Hay varios tipos de crowdfunding que es importante como entender qué es, porque no solo se trata de que mucha gente ponga poquito dinero para juntar grandes cantidades, sino grandes cantidades, pero ¿para qué? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el funcionamiento de cómo va a funcionar, cómo se va a comportar el dinero que estoy poniendo? Entonces tenemos 4 tipos de crowdfunding. El crowdfunding de recompensas, que es el que les decía de Kickstarter, que es el modelo más famoso en Estados Unidos. En México tenemos varias empresas, Fondeadora, Crowdfunder, Mi Cochinito. ¿Qué es recompensas? Yo pongo un cachito de dinero junto con mucha otra gente que pone cachitos de dinero y a cambio nos llevamos una recompensa. Puede ser un agradecimiento, así de sencillo, o puede ser un descuento, o puede ser parte del producto. Cualquier cosa que se imaginen que es una recompensa, es decir, es una manera de comprar anticipadamente, parecido a lo que sería una preventa en el mundo inmobiliario. Tenemos el que es social, tal cual es apoyar causas, en donde probablemente no hay ninguna recompensa, no recibes nada a cambio más que la gratificación de apoyar una causa. Pero entonces tal vez ya no necesitas varios millones de pesos para apoyar una causa, no sé, de niños en la calle, con $5 que vayas poniendo. El crowdfunding más grande social que existe en México es el Teletón, ¿no? Lo que pasa es que tal vez no lo vemos en internet, pero el Teletón es tal cual un crowdfunding. Yo creo que es el crowdfunding más grande que existe en nuestro país. Luego están los proyectos de crowdfunding de deuda. Es entre muchas personas ponemos poquita lana para juntar una suma que va a ser prestada para una causa, prestada a una empresa, a una persona, y es una deuda que, como bien se explicó en la ponencia pasada, tal vez tiene un vencimiento, tiene una tasa de interés, tiene unas condiciones, tiene una garantía y paga a sus inversionistas, ¿no? Y por último está el de capital. Capital es, como igual se mencionó en la conferencia pasada, es una deuda sin vencimiento, es una deuda perpetua, en donde pues lo que te haces acreedor es alguna parte de la participación, ya sea de la empresa, del inmueble o de lo que esté en financiamiento o en financiamiento colectivo, que se le llama el crowdfunding en español, financiamiento colectivo. Entonces, estos son los tipos de crowdfunding y me voy a enfocar. Ahorita vamos a entrar de lleno al inmobiliario, o sea, cómo aplica el crowdfunding para la industria inmobiliaria. Una de las cosas muy importantes es por qué es relevante el crowdfunding, porque podemos decir, es esta tendencia en internet de unos chavos un poco locos, cosas que tal vez no funcionan, tal vez sí. No, la realidad es que el crowdfunding es ya una realidad, que como decía Fernando, viene a disromper los bancos, viene a cambiar varias formas de trabajar y lo podemos ver en las cifras en Estados Unidos, por ejemplo. En el 2010 se habían financiado a través de crowdfunding $880 millones. Pero vean el crecimiento que ha tenido a 2015, que estamos hablando de más de $34 billones, o sea, $34 mil millones financiados a través de crowdfunding. Aquí estoy hablando de cifras totales, crowdfunding social, crowdfunding de deuda, crowdfunding de capital, etc. Y esto es 2015, si nos los llevamos a 2017 las cifras son todavía mucho más impactantes, ¿no? Y en México, pues ¿por qué es relevante? Porque en México estamos en los inicios. 2014, el primer año en el que se empezó a medir el crowdfunding como tal, excluimos Teletón, nos vamos a como el crowdfunding organizado por internet, en donde se fondearon $20 millones. Es una cantidad pequeña, pero ya es una cantidad que empieza a pintar.
2015 se estimó en 36, pero 2015 fue el año en donde empezó realmente el crowdfunding en México. Entonces, 2016 los datos de 2016, ahora que se recolecten, van a ver que son mucho más altos, y 2017, casi solo lo que llevamos en el año, está rebasando lo que se logró en 2016. Entonces, la relevancia del crowdfunding es que va a ser una curva de crecimiento acelerada que nos va a dar acceso a capital para hacer proyectos, muchísimo acceso a capital, muchísimo capital para crecer, para hacer más proyectos, ¿no? Entonces, bastante relevante. Entonces, como dicen por ahí, es como una ola nueva que más vale subirnos a tiempo en vez de luego andar tratando de perseguirla y que ya nos hayamos quedado afuera, ¿no? En el caso de Brick.mx, les platico, tal cual es una plataforma de fondeo colectivo para proyectos inmobiliarios. ¿Qué es lo que hace? Es que de un lado está la gente que necesita capital, que son desarrolladores inmobiliarios, y por otro lado están los inversionistas o el crowd o la gente que va a participar en el fondeo colectivo. Antes, y ya lo platicaron bien en la ponencia pasada, ¿cuáles eran los accesos a capital que tenía un desarrollador inmobiliario? La parte del sector bancario tradicional, que cada vez se empezó a volver más burocrático, como dicen, en el 2008 se volvió todavía más limitativo, necesitabas demasiadas conexiones o demasiado capital para poder acceder a capital. Están las preventas, que tienen pues una gran bondad, que es te prefondeas, pero estás dando descuentos muy grandes, ¿no? O sea, el costo del capital de una preventa es altísimo. Y tienes pues amigos y familiares, que las desventajas es que es limitado y además tiene alta carga administrativa, en el sentido de que si tú juntas a muchos amigos y familiares, el mantenerlos informados y el mantenerlos alineados con toda la estructura legal, fiscal que requiere, pues te representa una carga administrativa, ¿no? Y está también, bueno, faltaría aquí poner el otro pilar, que es la Bolsa Mexicana de Valores, en el sentido que ahí la limitante son las cantidades de capital, porque tiene un costo, una barrera de entrada interesante, que hace que proyectos de cierto tamaño no les haga sentido, o sea más, como dicen, sea más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y entonces ahora viene el crowdfunding, que es lo que nos va a permitir, nos abre una capacidad a cierto tamaño de proyectos a tener acceso a financiamiento muy rápido, ¿no? ¿Cómo funciona? Ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el negocio dentro del crowdfunding? Si lo único que hace es conectar dinero, pues como un banco, como la bolsa, como varios, es una comisión. Una comisión sobre la cantidad invertida o la cantidad conseguida, ¿no? Y así es como funcionamos en Brick. Tenemos una comisión que cobramos a los desarrolladores, que le llamamos como el placement fee, es colocar el dinero entre 3 y 5% dependiendo del proyecto, y a los inversionistas cobramos un fee que puede ir desde el 0, si es que los proyectos no son exitosos, hasta el 3% dependiendo el tipo de proyecto. Esto ya existe, el crowdfunding inmobiliario en el mundo no es que sea nuevo, no es que se nos ocurrió a nosotros, ya existe en Estados Unidos y es muy, muy exitoso. Estas son solo algunas de las plataformas. En Estados Unidos ya hay más de 15 plataformas de fondeo colectivo inmobiliario. En México apenas empieza a haber 3, todas de reciente creación. Y pues los datos de ellos son bastante interesantes, más de no sé, 30, 50 millones de dólares en fondeo, ya muchos proyectos. Por ejemplo, Fundrise participó en parte del financiamiento del World Trade Center en Nueva York. Realty Mogul está más enfocado en proyectos pequeños, residenciales y comerciales. Property Partners en el Reino Unido. Entonces, es un modelo que ya está. Tal vez lo vimos muy nuevo, pero ya está muy, muy, muy establecido y funcionando de manera muy, muy exitosa. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué hace Brick al final del día? ¿Qué hacemos nosotros? No solo es una página en donde tú ves los proyectos y se junta el capital, sino hay atrás un proceso que filtra los proyectos y hay atrás un proceso administrativo, fiscal y legal que permite que suceda de manera legal el fondeo colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por un lado, recibimos proyectos de desarrolladores. A nosotros se nos acercan arquitectos, nos dicen, oye, arquitectos, desarrolladores, tengo este proyecto. Hemos atendido proyectos desde desarrollos residenciales de 40, 60 departamentos hasta proyectos pequeños como es un par de casas en un fraccionamiento, ¿no? Ese es realmente el tamaño de proyectos en los que el crowdfunding inmobiliario puede aportar más valor. Los proyectos muy grandes, como ya lo platicaron en Fibra HD, pues tienen acceso a otro tipo de capital. O sea, si vamos a fondear la siguiente torre en Avenida Reforma, pues tal vez no necesita, tal vez tiene acceso a bancos con tasas bastante buenas o tiene acceso en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero proyectos más chicos, ahí es donde entra Brick.
¿Qué hacemos? Entonces, lo primero que hacemos es un análisis muy extensivo sobre el mercado, sobre el desarrollador, sobre el proyecto. Es una especie de due diligence para saber si el proyecto es atractivo, si el proyecto tiene pies y cabeza y si el dinero se va a usar para algo que va a generar dinero. Porque al final del día, lo que está metiendo, o sea, cuando la gente pone su dinero en el crowdfunding es porque espera algo a cambio, ¿no? Como dijimos, o una recompensa, o una gratitud, o en el caso de deuda capital, retornos financieros. Entonces, hacemos esta evaluación de mercado, con información, por ejemplo, de Softec, dependiendo la plaza, información del producto, y lo presentamos, todo el proyecto, toda la evaluación del proyecto lo presentamos a un comité de inversión. Es decir, no cualquier persona puede agarrar y decir, yo quiero subir mi proyecto a una plataforma de crowdfunding para conseguir dinero. O sea, no quiere decir que el crowdfunding habilite dinero para proyectos que no son viables de dinero. Habilita dinero para proyectos que tal vez no tenían acceso a dinero, más no que no eran viables. O sea, eso no cambia, eso tenemos que ser como muy conscientes. El hecho de que hoy sea más fácil conseguir recursos no quiere decir que cualquier proyecto deba conseguir recursos, ¿no? Sí, se tiene que seguir manteniendo un nivel de calidad mínimo, ¿no? Entonces, lo pasamos por un comité de inversión que está formado por gente con muchos años de experiencia en la industria, gente que trabajó en fondos de capital inmobiliario, gente que participó en la construcción de la primer fibra en el país, gente, dependiendo del tipo de proyecto, invitamos gente del mercado que conozca cómo se mueve el mercado, corredores inmobiliarios, y entonces se hace un comité y nos aprueban qué proyectos pasan o cuáles no, ¿no? Una vez que pasan los proyectos de este comité, se publican en la plataforma. ¿Qué significa que se publican en la plataforma? Es que tal cual, si tú entras a brick.mx, hay una sección que se llama oportunidades y ahí vienen todos los proyectos listados, con cierta información básica para que el inversionista pueda tomar una decisión y decir, a ver, este proyecto me interesa. Entonces, el inversionista decide en qué proyecto invertir. Brick lo que hace, bueno, decide en qué proyecto invertir y entonces deposita. De ahí ya viene todo el esquema legal y fiscal, que eso lo podemos platicar más adelante porque es todo nos da para toda una conferencia, pero depositan y Brick lleva el dinero al desarrollador. Y luego, ¿qué es lo que hace Brick? Por el otro lado, o sea, ya que empieza el proyecto, Brick se encarga de hacer el monitoreo, porque tú puedes decir, oye, por ejemplo, uno de los proyectos que fondeamos hace poco son 2 casas en Puebla, en un fraccionamiento que se llama Lomas de Angelópolis, y eran 2 casas pequeñas y fueron más de 200 inversionistas los que pusieron. Hubo gente que puso desde 20,000 pesos hasta gente que puso tal vez $500,000 de pesos. Entonces, tal vez el desarrollador de estas 2 casas en Puebla va a decir, oye, qué flojera andarle reportando a 200 personas al mismo tiempo. Ahí es donde me vuelve inviable, que es lo que hace difícil el conseguir capital de amigos y familiares, porque lo tienes que andarle reportando a todos. Entonces, lo que hace Brick se encarga de dar ese monitoreo. Nosotros mandamos gente a hacer supervisión de obra, mandamos gente a hacer pues, revisión del estatus del proyecto. Además, nosotros tenemos ciertos mecanismos de control de la administración de los flujos del proyecto para dar transparencia. Como bien dijeron, aquí se parece mucho a la Bolsa Mexicana de Valores en ese sentido. Se trata de transparencia y gobernabilidad, tal cual, de cómo se está llevando a cabo el proyecto, cómo se están usando los recursos. Entonces, Brick lo que hace es que da ese acceso a estos 200 inversionistas. Y si tú invertiste en este proyecto, te empieza a llegar un update de ya están listos los cimientos, se logró la primera venta, ya tenemos, no sé, ya se habilitó tal parte de la construcción. Entonces, vas recibiendo los updates y al final del día, cuando el desarrollador paga ya sea porque sea una deuda o capital, se vence el proyecto, vendió las casas, paga los retornos, Brick se encarga de distribuirlos a los inversionistas. Entonces, somos realmente como un punto de concentración de los recursos, pero simplemente un vehículo donde fluyen. Es decir, no somos nosotros el financiador, no es que sea dinero de Brick el que le presta al desarrollador, es dinero de la gente, pero que a través de Brick llega a los desarrolladores. ¿Qué permite Brick? Pues bueno, para el lado del desarrollo inmobiliario te permite acceso a inversionistas. En este proyecto, por ejemplo, el ejemplo de estas 2 casas en Puebla, el desarrollador no conoce al 90% de los inversionistas. O sea, no sabe el nombre ahora porque leímos una lista, pero no tiene idea quiénes son, porque eso se lo delegó a Brick. Quiere decir que son gente al que no tenía acceso este desarrollador. Promoción de los desarrollos. Una cosa interesante es el crowdfunding, si se ponen a ver los beneficios indirectos, al final del día este proyecto de las casas en Puebla cupieron 200 inversionistas, pero lo vieron más de 4,000 personas. Entonces, de alguna forma es una promoción del proyecto, que hay gente que está al pendiente de qué va a pasar con estas 2 casas en Puebla y probablemente hasta alguien de ellos se anime a hacer la compra, ¿no? Nos pasó, fondeamos un proyecto en unos edificios en la Roma, en la calle de Frontera, en donde ahí fueron más o menos como 60 inversionistas,
inversionistas y de esos 60 inversionistas salió uno de los clientes, eran 12 departamentos y uno de los departamentos decidió comprarlo uno de los inversionistas. Entonces te está dando una promoción natural del proyecto, ¿no? Porque para poder conseguir el inversionista tenemos que promover el proyecto. Entonces tiene doble ventaja, desde conseguir capital hasta también pues, la mercadotecnia del proyecto, ¿no? Otra de las cosas es que es capital rápido y flexible. Este proyecto de las 2 casas en Puebla que les pongo de ejemplo, se necesitaba un financiamiento de 4.800.000 pesos, era un proyecto en total de 8 millones de pesos, se consiguió en 2 semanas los 4.800.000 pesos desde que se publicó el proyecto hasta que cayeron los recursos en la cuenta del desarrollador, ¿no? Entonces capital muy rápido y pues muy flexible. ¿Por qué? Porque tal vez no traes estas restricciones que te puede poner un banco, o las restricciones que te puede poner tal vez hasta un Friends and Family, ¿no? Que te dicen, yo te voy dando administraciones porque ahorita tal vez no tengo todo disponible. Aquí desde el día 1 tienes todo el capital disponible. Por otro lado, hacia los inversionistas, pues ofrece una red de desarrolladores en donde tú pues tal vez quieres invertir y tal vez no conoces a los desarrolladores adecuados. Aquí tenemos ya una lista de desarrolladores prefiltrados y hay instrumentos, nosotros participamos tanto como deuda o como con capital. Por un lado, y una de las cosas relevantes de la innovación del crowdfunding es que permite hacer inclusión financiera de inversionistas. ¿Qué es inclusión financiera? Es incluir a gente que tal vez no tenía acceso a cierto tipo de vehículos o cierto tipo de instrumentos financieros a que hoy lo tengan. Entonces, por ejemplo, hoy el 99% de la población no puede participar en proyectos inmobiliarios. ¿Por qué no puede? Por los montos, ¿no? Tú no puedes decir, oye, aquí ten mis 10,000 pesos para el proyecto que traes de un centro comercial en Tijuana. Pues te va a decir, pues gracias, pero 10,000 pesos prefiero no, ¿no? Entonces, tal vez hay gente que dice, es que yo de aguinaldo, pues ahí tengo 40,000 pesos en mi cuenta de ahorro, pero pues con 40,000 pesos, perdón, pero pues no puedes invertir en bienes raíces, ¿no? Entonces, ¿qué hace el crowdfunding? El crowdfunding con nosotros, desde 5,000 pesos puedes invertir y tener acceso a retornos del 12, 15, 17% de tu capital, con una garantía atrás, porque además los proyectos traen alguna garantía, y pues hoy desde 5,000 pesos puedes. Entonces te ganaste un aguinaldo de 40,000 pesos, pues participa en un bien inmueble. Tal vez ya eres socio de unas casitas en Puebla, que se van a vender muy bien porque el fraccionamiento ya vimos que tiene una absorción muy rápida. Entonces, es inclusión financiera, permite dar acceso a instrumentos que antes no tenía acceso la gente, ¿no? Por otro lado, también es inclusión financiera a los desarrolladores. Hay muchos desarrolladores que tienen mucho tiempo, que tienen mucho historial, que tienen grandes proyectos, sin embargo no tienen el acceso adecuado al capital que necesitan. Por lo mismo, porque tal vez no tienen los 17 inmuebles para poner en garantía o porque no tienen la capacidad tal vez de entender cómo funciona la bolsa o de pasar los costos mínimos, ¿no? O las estructuras mínimas que necesitas para operar en la bolsa. Entonces también tiene un lado de inclusión financiera de acceso a capital a desarrolladores que antes no tenían acceso a capital, ¿no? Otra de las cosas interesantes es que a veces la banca no ofrece un producto especializado. Por ejemplo, si queremos hacer remodelaciones de edificios en la colonia Roma, es probable que el banco no entienda muy bien qué significa, no entiende muy bien lo atractivo que puede ser por, no sé, la tendencia de la zona, ¿no? Porque el banco analiza proyectos pues muy estándar. Sin embargo, en BRIC, los inversionistas que van a evaluar el proyecto están especializados o bueno, van a tener un foco específico de eso, ¿no? Y al ser tanta gente a la que le das acceso a poder invertir, pues tal vez a gente que le llama la atención la colonia Roma y dice, oye, este proyecto yo sé que va a pegar, yo le meto lana. Y hay otros que tal vez, oye, es un inversionista de Tijuana que no tiene ni idea, va a decir, bueno, no sé, pero tal vez hay otros que dice, este sí sé. Entonces te permite capital especializado cuando la banca tal vez no te lo podía dar, ¿no? La agilidad y el tiempo de respuesta también, y además es que es una herramienta adicional. Si no quiere decir que el crowdfunding va a ser tu única fuente de financiamiento, puede ser una parte de tu financiamiento, ¿no? Hemos participado en proyectos que ya traen un crédito puente arriba, que ya traen capital propio, entonces simplemente es otra de las formas de financiamiento. Los productos que nosotros ofrecemos tenemos deuda senior, que es más parecida a una deuda bancaria pero mucho más ágil, en donde necesitas un inmueble en garantía, con rendimiento, un costo de financiamiento 12-13% ahora que subieron las tasas, con una flexibilidad un poco menor porque te necesitas, como decía, la parte de la garantía, ¿no? Deuda junior o deuda subordinada, que es como decía, puede ser participar en un proyecto que ya trae un crédito puente arriba, o la deuda mezanino capital preferente, que ya es una deuda con mucho más riesgo, o bueno, con mucho más flexibilidad, un costo de financiamiento por lo tanto más alto, pero si se fijan sigue siendo mucho más bajo que las preventas.
y pues una flexibilidad muy rápida, muy alta. Y ahora viene la parte interesante, porque dicen, suena muy bonito, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo haces que fluya el dinero? ¿Cómo revisas los proyectos? ¿Cómo haces que la gente se entere? Y ahí es donde entra la tecnología de información. Todo a través de una plataforma. Tú como inversionista, si tú metes a brick.mx, te registras, muy rápido el registro, vas a tener un portafolio. O sea, ya cuando empieces a invertir vas a tener un portafolio que se ve algo parecido a, bueno, esta es una de las gráficas que ves en tu portafolio. Tú puedes ver como en qué tipo de inmuebles has invertido, cuáles son los retornos que te ha generado cada inmueble, tú puedes ver tu calendario de pagos, cuándo me van a empezar a caer mis rentas, o más que rentas, mis intereses, cuando son deuda. Y todo eso es gracias a las tecnologías de información. Igual el flujo del capital, porque también tú me dices, oye, pero ¿a poco tú vas y les cobras los 5,000 pesos a cada inversionista a su casa? Pues no, nosotros todo es a través de, por ejemplo, el sistema SPAY, depósitos identificados automáticamente se abonan a una cuenta concentradora. Entonces, cómo funciona es una vez que está un proyecto en Brick, se abre una cuenta de administración de flujos en una casa de bolsa en donde ahí va cayendo todo el dinero en lo que se junta la campaña. Esto es una cosa importante a mencionar. El crowdfunding tiene la cuestión donde no es que el dinero esté garantizado, hay que esperar a que se junte. Y hay proyectos en donde tal vez no se junta. Si el proyecto no es suficientemente atractivo, no se junta. ¿Y qué va a pasar? Pues la gente se le regresa. Supongamos que solo entró la mitad del dinero necesario, pues ¿sabes qué? Se declara que no se juntó y se le regresa el dinero a la gente que lo invirtió. Entonces, cómo funciona es, una vez que se publica el proyecto, se crea una cuenta concentradora, una cuenta de administración, van cayendo ahí los depósitos, aprovechando que es una casa de bolsa, pues se invierten en renta fija, es decir, no por participar primero en una campaña que está en proceso de fondeo vas a dejar de generar intereses. Y una vez que está listo, ya, digamos, cumple el fondeo, entonces se hacen todos los trámites, se firman los documentos con el desarrollador y empieza el proyecto, ¿no? Y entonces, cómo funciona es que Brick hace el monitoreo, hace las visitas técnicas y va haciendo reportes mensuales que se suben a la plataforma. Entonces, tú en la plataforma vas viendo los reportes de los proyectos en los que has participado. Tú como desarrollador no necesitas hacer nada más que permitir a Brick que vaya a hacer los reportes. Es como si Brick fuera tu inversionista, simplemente que Brick está representando tal vez a 200 o 300 inversionistas. Y finalmente, bueno, en la plataforma sucede todo eso, o sea, finalmente es ahí donde está el reporteo, también la gestión del prepago, o sea, ya del repago, perdón, cuando ya caen los pagos del desarrollador de vuelta, Brick hace la distribución y tú lo ves también en tu portafolio, ¿no? Bueno, esto es de manera general. Y una de las cosas muy importantes aquí a mencionar es lo que decía, no porque el capital hoy esté disponible, porque hay gente que puede meter desde 5,000 pesos, quiere decir que cualquier proyecto debe tener acceso a ese capital. Hay que tener un control de calidad mínimo necesario y este es más o menos nuestro proceso, ¿no? Lo que nosotros hacemos es primero una preselección de desarrolladores, por ejemplo, que es lo que hicimos con Fernando. Cuando conocimos su trabajo, empezamos a trabajar y fue, oye, Fernando, platícanos qué más has hecho, cómo has financiado tus desarrollos anteriores, cuáles han sido tus resultados, tu historial, y se hace una preselección y decimos, perfecto, con estos desarrolladores está preaprobado el empezar a trabajar. Luego llega un proyecto específico, nos dice, a ver, tengo este edificio, vamos a hacer esto es el objetivo, va a funcionar así, y se hace ya un due diligence específico, ¿no? Desde el buró de crédito hacia la revisión del buró de crédito de las personas, a los socios y la entidad a la cual se le va a otorgar el préstamo, los permisos y licencias, cómo está el tema de permisos y licencias, porque también es muy importante ser transparentes, lo que decíamos, ¿no? Entonces, lo que hace Brick es que te va a hacer un due diligence, una investigación rápida para tener todo listo para poder platicarlo a los inversionistas. Pasa el comité de inversión, se hace un dictamen legal, se preparan los documentos y una vez que está la aprobación, entonces ya se publica en la plataforma y se hace la promoción y empieza la campaña de fondeo colectivo. Entonces, digamos, este es el paso previo a llegar a Brick y ya que estás en Brick viene todo lo que les platiqué, que es hacer el fondeo, ¿no? Entonces, bueno, esto es de manera general cómo funciona. Es muy relevante porque también una de las cosas muy interesantes es que la gente aprenda a invertir. Mucha gente que no sabe invertir, que tiene su dinero parado en cuentas de ahorro. O sea, hay mucha gente que tiene su dinero parado en cuentas de nómina, que a veces no generan ni siquiera intereses, es más, el resto tiene un costo por tener tu dinero ahí en el banco. Y entonces cuando tú le dices, oye, mételo a la casa de bolsa, pues tal dices que no le entiendo, por eso no le entro. En cambio, un proyecto inmobiliario es bastante más sencillo de entender, ¿no? Porque todos de alguna forma tenemos contacto con algún proyecto inmobiliario, ya sea la casa donde vives, la oficina donde trabajas, y entiendes cómo funciona, ¿no? Y es bastante obvio. Entonces, la gente a través de esto se anima a invertir y dice, claro, aquí hay un rendimiento del 12%, pues sí, porque mi dinero se fue a un inmueble, se construyó, se vendió y me pagó de vuelta. Entonces, esto está también permitiendo
que más personas, no solo que no tenían acceso, sino tenían conocimiento de cómo hacer inversión en bienes raíces, lo puedan hacer. Y siempre protegiendo al sector o a la industria inmobiliaria de no tener que generarse esos overheads o esas cargas adicionales de trabajo gracias a las tecnologías de información.